Cordiales saludos a todos ustedes desde Canal 8, este canal tinerfeño, y para todo el archipiélago. Y también saludos desde el programa Directo al Objetivo. Hace tiempo que teníamos previsto invitar a este programa a don José Luis Perestelo Rodríguez, presidente del Cabildo Insular de La Palma, hasta ahora senador por la Isla Bonita, y que posiblemente pues también repetirá en ese cargo del Senado si las urnas responden a su candidatura el próximo 14 de marzo. Don José Luis, muy bienvenido al Canal 8 le agradecemos su presencia y agradecemos el que esté dispuesto pues a participar en este diálogo, que va a ser un diálogo pues digamos amplio, sobre su trayectoria política y también, como no, sobre esos mensajes que quiere transmitir a la ciudadanía de cara a las nuevas elecciones. Saludos, don Ricardo, y por supuesto saludo también a todos los telespectadores de Canal 8, y yo creo que lo primero es agradecer la invitación y felicitarle por estos estudios y por esta televisión. Muy bien, pues vamos allá, don José Luis. Usted nació en Los Galguitos, San Andrés y Sauces, 1956, estudia Magisterio. ¿Fue por vocación ese estudio de magisterio o qué es lo que pasó? Yo creo que ahí hay parte y parte. Un poco a mí siempre me gustó la docencia, la enseñanza, y de hecho los veranos ayudaba a otros, sobre todo a niños más pequeños que no superaban bien la fase educativa, en esas clases de recuperación. Y en ese momento pues me gustaba la docencia también, quizás una voluntad de echar una mano a los demás, de rellenarles un impreso de beca, no sé, todo junto. Y también yo creo que uno piensa en la familia y piensa en el esfuerzo que significa para una familia de La Palma enviar a un hijo a la universidad, y pensé que una carrera de magisterio con 3 años era una posibilidad de trabajar de manera inmediata, y así ocurrió. Y ya en el curso 76-77 estaba trabajando y dando clases en la isla de La Palma. Estaba ya trabajando bien. Esa etapa, antes de empezar a dar clases, esa etapa estudiantil, para un joven, para un jovencito de una isla no capitalina, le resultó tanto familiar como personalmente sacrificado, o más sacrificado que puede ser hoy. Bien, la verdad es que no sabría decir si sacrificada. Probablemente un chico de un barrio del norte de la isla de La Palma, pues quizás en aquel momento pues tiene una visión de la sociedad diferente a la que tiene hoy mi hijo, por ejemplo. Entonces quizás uno no tenía como centro de interés lo que puede ser, lo que interesaba a los jóvenes de mi edad de una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna. Y eso me llevó a tener una formación un poco alejada, quizás demasiado alejada, diría yo hoy, viéndolo con la perspectiva de los años, de algo tan importante como es el campus universitario, que sin duda también complementa la formación que se puede dar en la universidad. Luego fue una etapa en la que yo vine a La Laguna a estudiar, pensando en el sacrificio que hacían mis padres, en la economía que les significaba a mis padres estar en La Laguna, y solo pensaba en eso mientras estuve en La Laguna. Es decir, deseaba acabar cuanto antes y empezar a valerse por sus propios medios, o al menos a no ser gravoso económicamente a su familia. Sí, sin duda. Terminar cuanto antes, irme a La Palma, porque también siempre tenía claro que quería volver a La Palma, y de hecho pues estuve los 3 años, y afortunadamente en aquella época, cuando uno terminaba de estudiar, al curso siguiente comencé a dar clases en la isla de La Palma. Empieza a dar clase, empieza esa labor pedagógica, esa labor de enseñanza, y también llega en un momento determinado a dirigir la oficina de educación en la isla, en su isla, es decir, usted fue director de educación del gobierno de Canarias en La Palma. ¿Qué le supuso esa responsabilidad? Bien, la verdad es que era como un reto. Había estado ejerciendo la docencia, seguía ejerciendo la docencia en la isla de La Palma, y siempre pues también en esa preocupación que yo creo que desde pequeño tenía en las relaciones con la administración,
me preocupaba la situación de los compañeros y compañeras en relación con la administración autonómica o con la administración educativa, que ya era autonómica, sobre todo en lo que es la atención diaria al funcionamiento de los centros, lo que es la atención al personal no docente que son necesarios en esos centros. Y en aquel momento pues ya estaba militando en política, y recuerdo que una vez hablando con mi siempre respetado y admirado Enrique Fernández Caldas, me pidió en su etapa de consejero que asumiera esa oficina en la isla de La Palma, lo que hice pues con satisfacción y sin duda, porque pensaba que allí podía echar una mano a mis compañeros y sobre todo que podía echarle una mano también a una persona como don Enrique Fernández, el consejero del Gobierno de Canarias. Sí, tengamos una mención afectuosa hacia el doctor Enrique Fernández Caldas, que fue consejero de Educación, fue rector de la Universidad de La Laguna también, y que es uno de los ilustres palmeros de la ciencia, ¿no? Bueno, sin duda, yo creo que don Enrique nos enseñó mucho en su etapa como consejero. Quizás no ha sido suficientemente valorada su gestión al frente de la consejería. Fueron años complicados con toda aquella ley de reorganización universitaria de Canarias. Pleito universitario. Sin duda, y una vez más yo creo que fue víctima de un pleito injusto y yo creo que innecesario. Después, sin embargo, tuve la satisfacción como presidente del Cabildo de presidir el Cabildo que le otorgó la medalla de oro de la isla a don Enrique Fernández Caldas, que nació en La Palma, que ha estado siempre vinculado a La Palma, que sigue llevando a La Palma donde quiera que va, que incluso pues esa especie de universidad que es la UNED, pues fue su primer director, siendo rector de La Laguna, al mismo tiempo compatibilizaba como director de la UNED porque se necesitaba ese nivel para poder abrir la UNED de La Palma, y él se prestó altruistamente para ser ese primer director de la UNED en La Palma. Bien, saludos entonces a don Enrique Fernández Caldas desde este programa y desde este canal. Don José Luis, ¿por qué en un momento determinado usted decide, bueno, una persona dedicada a la enseñanza, decide en un momento determinado entrar en política? Bien, yo creo que lo he intentado explicar alguna vez y seguro que se entenderá. Los maestros somos personas que estamos no solo impartiendo docencia, sino que al final yo creo que en todos los colegios, y sobre todo cuando son colegios pequeños, nos metemos también en el entorno del alumno. Entramos en los problemas sociales de los padres, al final entras también en promover actividad cultural con los chicos, con los padres, y al final pues todo lo que es los procesos de elección de candidatos en los partidos políticos pues se fijan precisamente en esas personas que a lo mejor tenemos un poco más de vocación por esa actividad, por dar actividad cultural, actividad deportiva, actividad lúdica, organizar las fiestas del barrio. En definitiva, pues toda esa actividad lleva aparejado que pues, se fijen en uno y le pidan ser candidato. En aquel momento era una agrupación electoral, una agrupación de electores, el que entonces era alcalde me pidió ir en su lista y encantado. Pues me parece que ya tiene uno la vocación ya un poco ya de ir a... Entendía que desde el ayuntamiento podría seguir uno echando. En principio, lo digo con sinceridad, pensando en que desde el ayuntamiento podía echarle una mano mejor a mis vecinos de mi barrio, de mi zona y de mi pueblo. Bien, lo cual no es nada que, digamos, como a veces se hacen planteamientos de que cuando un político tiene presente esas inquietudes y esos objetivos, pues se le tacha yo qué sé, de egoísta, de localista. De localista, de ombliguista, de tal. Todo lo contrario, es decir, las cosas tienen que empezar, las casas empiezan desde luego por los cimientos, por las cepas, y los edificios de la educación y de la convivencia también empiezan en la familia, empiezan en los vecinos. Bueno, casi la mitad de su vida la lleva usted dedicada a la gestión política, ¿no? Primero como concejal del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, me parece que desde 1983. Sí, efectivamente. Y llega a esa etapa hasta 1996 de concejal. Sí, la verdad es que una etapa quizás la más ilusionante porque uno empieza, tiene muchas ganas de trabajar, le parece a uno que
que los anteriores no lo han hecho lo suficientemente bien, que uno tiene más ideas, y eso sigue pasando hoy. A mí me gusta cuando llegan al Cabildo ahora consejeros jóvenes que les parece que se puede, que tienen ganas de trabajar y que se pueden mejorar las cosas, y yo creo que eso es positivo. Y esa etapa fue muy buena, los primeros 4 años de gobierno, después he estado de consejero en la oposición, y ya pues a partir del año 85 pues me vinculo más fuertemente a lo que es el nacimiento de la agrupación Palmera Independiente, la vinculación con ATI en Tenerife, las reuniones con el grupo que inició ATI en Tenerife, Manuel Hermoso, Victorino Ríos, para configurar las agrupaciones independientes de Canarias, reuniones que teníamos aquí en Tacoronte, en Tenerife, los domingos por la mañana, porque trabajábamos toda la semana y nos reuníamos los domingos por la mañana, Ildefonso Chacón de Fuerteventura, muchas personas que nos reuníamos, acuerdo en este momento también de Lito Plasencia, que era entonces presidente del Cabildo de La Gomera, Tomás Padrón, muchísima gente que fue configurando las agrupaciones independientes de Canarias. Y en aquel momento empiezo a vincularme ya más allá del ámbito municipal, para el ámbito insular y después también al ámbito de la comunidad autónoma. Sí, simultáneamente a esa labor en el consistorio de San Luis de Sauces, entre el 91 y el 99, desempeña usted el cargo de consejero insular del Cabildo, ¿no? ¿Por qué nace API, la agrupación independiente de La Palma, y por qué esas reuniones que usted comentaba en Tacoronte, esas reuniones con los demás? Y además, ¿por qué usted se decide que sea esa agrupación, API, ese núcleo de partido al principio, y no otro de los existentes? Bien, la verdad es que yo creo que un poco se explica en origen. Es decir, a mí me parecía que desde la independencia, desde solo tener como jefe a los propios ciudadanos que recogen las firmas para poder presentar la candidatura, se podía desarrollar el trabajo con mucha más libertad. Entonces, en aquel momento, pues, ese grupo de ciudadanos, con ese alcalde que me piden estar en las listas, y luego empieza uno a darse cuenta que hay problemas comunes, que mancomunando las soluciones pues son mucho más positivas. Y también nos damos cuenta que estamos desvinculados del gobierno insular, que es el Cabildo, y estamos desvinculados del Parlamento de Canarias y por supuesto del gobierno de Canarias. Y la verdad es que sentía uno frío, como se suele decir, de estar un poco fuera de ese ámbito de decisión. En la periferia y además fuera del ámbito de decisión. Entonces, en aquel momento, el alcalde de Los Llanos, El Paso, San Andrés y Sauces, Breña Baja, un conjunto de alcaldes empezamos a reunirnos en grupos y empezamos a hablar de la posibilidad de presentar una lista a las elecciones siguientes al Cabildo y al Parlamento de Canarias. Ese año de 83, ni ese conjunto de alcaldes no se presentó ni al Parlamento de Canarias ni al Cabildo de la isla de La Palma. Y paralelamente nacía en Tenerife, o se potenciaba la agrupación tinerfeña independiente, el Hierro ya desde antes tendrían la agrupación tinerfeña independiente, y en Lanzarote, en Fuerteventura, Gran Canaria con más vaivenes, pero también nacían grupos que tenían una imagen similar de la política canaria, y empezamos a esas reuniones, pues conocíamos, o mi alcalde conocía a Manuel Hermoso de la etapa anterior, se conocían a personas de aquí de Tenerife que estaban vinculadas a ATI, asistí al primer congreso de ATI en calidad de invitado, y empezamos a establecer vínculos entre unos y otros, y al final estaba creada, sin crear, la agrupación Palmera Independiente. Yo recuerdo siempre cuando nos reunimos un poco para darle nombre a ese grupo de personas de diferentes municipios que nos habíamos reunido, pues lo dijimos, pues si ya nos lo han puesto en la calle, pues no lo vamos a cambiar. Y así nació la agrupación Palmera Independiente, con una fuerte vinculación a los municipios. Siempre digo que es un proyecto que nace de abajo arriba, no de arriba abajo, con lo cual le da una fortaleza importante,
y también tiene, pues, no déficit, sino tiene debilidades en cuanto a la necesidad permanente del diálogo, del debate para tomar decisiones. Eso que entiendo como una fortaleza, muchas veces en Canarias se entiende como debilidad, y el propio proceso de las agrupaciones independientes de Canarias o el propio proceso de Coalición Canaria muchas veces se ha entendido como debilidad esa necesidad permanente de ponerse de acuerdo, de hablar, pero yo creo que después cuando se consiguen los acuerdos es una fortaleza importante que valoran los ciudadanos. Por cierto, Coalición Canaria, usted es vicepresidente de Coalición Canaria de la Isla de La Palma. Supongo que el entendimiento con don Antonio Castro, con el presidente, es digamos, factible, y no solo factible, sino además bastante dinámico y bastante de compenetración. Sí, bueno, sin duda. Yo creo que para cualquier palmero trabajar con una persona como Antonio Castro es una satisfacción. Yo he tenido la satisfacción y la suerte de haber podido colaborar desde muchos años con él, y cada día, pues, sin duda, la valoración que tengo de él va incrementándose. Yo no sé hasta dónde podremos llegar, pero la verdad es que es una persona que me merece todo el cariño, todo el respeto. Es nuestro presidente insular, pero vamos, sin ninguna duda, y yo creo que es un hombre, para mí, el político más importante que ha tenido La Palma en toda la historia. Ha habido políticos importantes en La Palma, pero sin duda Antonio Castro, para nosotros y para los palmeros, yo creo que ha sido el político más importante, sin duda. Y más incombustible, digo, en lo que son las responsabilidades de gobierno. Porque es serio y riguroso, porque es un hombre muy trabajador. Es decir, yo lo he comentado con algunos compañeros en Coalición Canaria, que han sido consejeros del gobierno de islas periféricas, y les decía, Antonio Castro no gana las elecciones en La Palma solo por ser consejero del gobierno. Antonio Castro gana las elecciones en La Palma porque es un hombre de La Palma, que sigue pensando en clave palmera, que se preocupa por todos y cada uno de los problemas de cualquier ciudadano de la isla de La Palma, que sigue saludándolos, que sigue hablando con ellos como cuando no era miembro del gobierno, con el mismo talante, y eso es lo que valora la población. La población valora mucho que sea consejero, pero valora mucho más ese talento humano, esa manera de ser de él, ese estar permanentemente al lado de quien tenga un problema en la isla de La Palma, y eso lo hace él y lo sigue haciendo. Cuando ustedes tienen sus pactos por necesidades de Coalición Canaria y del Partido Popular, sobre todo con el Partido Popular, en una isla como la isla de La Palma, ¿ustedes son muy diferentes al Partido Popular? ¿O el Partido Popular a ustedes? Sí. En ocasiones esas coaliciones o esos pactos desde arriba les perjudica a ustedes como agrupación, como partido esencialmente palmero. Bien, es complicado porque yo creo que no hay una respuesta global para todo las connotaciones que puede tener todo esto. Un poco La Palma, la agrupación palmera independiente, hubo mucha gente, sobre todo en el Partido Popular, que no entendió el nacimiento de la agrupación palmera independiente porque entendían que competíamos en un mismo electorado que podría ser el Partido Popular. Sin embargo, la población de La Palma es una población que no tiene, o que no, entiendo yo, la filosofía que imperaba en la entonces Alianza Popular, y todavía hoy, yo creo que con más virulencia, últimamente en la parte más joven del Partido Popular en La Palma. Es una sociedad abierta, tolerante, que tiene el diálogo por encima de todo, que respeta permanentemente la vida del otro, que respeta el honor del otro, que no le gusta nunca esas políticas de desgaste partiendo de lo personal a lo público, sino que se sabe delimitar perfectamente esos dos aspectos de lo público y lo privado. Y existe crítica política, pero crítica política desde el respeto, desde el saber que quien está enfrente de uno no es nuestro enemigo, sino es nuestro rival político en temas concretos, pero al final todos juntos estamos en un mismo barco y nuestra obligación es, lo que nos piden los ciudadanos, es que remar todos en el mismo sentido para avanzar en la isla. Entonces, había una cierta
discrepancia por ese origen. Creo, y lo dije públicamente, que el pacto que firmamos en el Cabildo de La Palma nos llevó un año de negociación. Y siempre digo que lo que se trabaja bien se consolida y puede ser positivo. Y creo que fue positivo para La Palma. Sin duda, el respaldo mayoritario de los ciudadanos de La Palma a Coalición Canaria fue en parte también por ese rigor y esa lealtad al pacto. Sin embargo, observamos cómo ahora no existe esa misma lealtad. Por parte del Partido Popular. Del Partido Popular. Por ejemplo, los acuerdos firmados en Canarias llevaban que a la isla de La Palma, que en el municipio del Paso, que Coalición Canaria era la lista más votada, el Partido Popular apoyaba a Coalición Canaria. Y que en Santa Cruz de La Palma, que el Partido Popular era la lista más votada, Coalición Canaria apoyaba al Partido Popular. Coalición Canaria apoyó al Partido Popular en Santa Cruz de La Palma. Pero sin embargo, en El Paso se produce un acuerdo entre el Partido Socialista apoyando al candidato menos votado por los electores, que era el candidato del Partido Popular. En aquel entonces se nos habla de expedientes disciplinarios a los concejales del Partido Popular. El tiempo ha pasado. El alcalde sigue siendo alcalde del Partido Popular, además consejero en el Cabildo del Grupo Popular, y de expedientes nada. Y lo veremos ahora otra vez en el proceso cara a las próximas elecciones. Luego, esa deslealtad que se ha transformado después en una constante política agresiva, no acorde con nuestra manera de ser. Yo siempre digo que es porque esta parte más, la gente más joven están con una manera arrogante de hacer la política, porque tienen su fundamento en lo que ellos entienden un apoyo mayoritario del Estado a sus candidaturas a nivel estatal, y yo creo que muchas veces es preocupante y distorsiona mucho eso que ha sido el orgullo nuestro los palmeros, que siempre nos hemos puesto de acuerdo. Bien, en La Palma se han presentado 2 mociones de censura en el Cabildo. Los presupuestos que se han aprobado inmediatamente después de las mociones de censura se han aprobado por unanimidad. Es una contradicción enorme. No, eso lo que demuestra es el talante. Claro. Demuestra que cuando pensamos en los problemas somos capaces de ponernos de acuerdo. Que el otro no es mi enemigo, que el otro es mi rival político en un momento determinado, pero que cuando hay que hablar de los problemas nos tenemos que sentar todos juntos. Ahora es muy difícil. Bien, desde 1999 es presidente del Cabildo Insular de La Palma, preside el gobierno insular. ¿De qué logros de la corporación, suyos también, por tanto, al frente de esa corporación, se sentiría más satisfecho de estos últimos años? Bien, nosotros entendemos que teníamos como objetivo fundamental mejorar las infraestructuras de la isla de La Palma. Y yo creo que ahí hemos hecho y hemos centrado nuestro esfuerzo. La Palma aspiraba a un desarrollo socioeconómico que generara empleo, pero nosotros entendíamos que teníamos que empezar por sentar las bases para producir ese desarrollo. Por un lado, mejorar las infraestructuras. Yo creo que ese es un hecho constatado, que se puede comprobar en la isla, que hemos mejorado todas las infraestructuras, de carreteras, hidráulicas, sanitarias, en definitiva que hemos estado trabajando, culturales, hemos incluso, sin duda muy satisfactorio para nosotros, firmado un acuerdo con los 14 municipios de La Palma, que han permitido resolver esos pequeños déficits de infraestructura de cada municipio, pequeños en la globalidad, pero grandes en cada uno de los municipios, y después, desde el Cabildo, conjuntamente con nuestra fuerza política en el Parlamento de Canarias, conseguir una ley específica que permita desarrollar lo que entendemos como modelo de La Palma en la aproximación al sector turístico. Eso lo conseguimos hace un año con una ley específica, y ahora estamos en el momento en que hemos dicho públicamente que hay que cambiar la prioridad en la inversión. Ahora tenemos que preocuparnos por buscar emprendedores, por generar actividad económica, por animar al empleo, por animar a una cultura social también fundamental, por tratar de integrar en la sociedad a los más desfavorecidos, a los discapacitados, sobre todo a aquellas personas, sobre todo jóvenes, que están fuera del sistema educativo y fuera del marco laboral, que son por tanto situación arriesgada ante problemas como la drogadicción. Tenemos que buscarles alternativas, porque
decimos una cosa, ¿para qué queremos carreteras? ¿Para qué queremos infraestructuras hidráulicas si después no tenemos una sociedad que las disfrute? Si perdemos a la sociedad, perdemos también esas infraestructuras en el futuro. Y ahora estamos centrando el trabajo fundamentalmente en esto. Este es el aspecto que nos gustaría desarrollar estos próximos años. Bien, es un reto importante porque tiene usted ahí por un lado pues esas infraestructuras o bien ya realizadas o en marcha, por otro lado, bueno, pues la necesidad de desarrollo y por otro lado, si se va a controlar o no bien ese desarrollo, lo que ha dado a llamarse desarrollo sostenible, y que usted particularmente y desde luego su fuerza política ha estado bastante, y en general yo pienso que las demás fuerzas políticas también de la corporación, ¿no? Sí. Han estado bastante sensibles a ese logro, pero ahí me imagino que ustedes tendrán de tener una serie de presiones enormes, ¿no? Para de alguna manera ese desarrollo de La Palma que repita los errores que se han producido sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, me imagino. Bien, sobre todo es un poquito complicado y se hace más difícil a veces de lo que debiera serlo. Estamos todos de acuerdo en un modelo de desarrollo. Estamos de acuerdo en que debemos crecer con moderación y sobre todo controlando el crecimiento, porque además yo creo que tiene que ser un equilibrio no estático sino dinámico. Claro. La dependencia del sector primario y todo lo que pasa con Bruselas y las políticas agrarias comunitarias nos deben condicionar para cómo crecemos en el otro lado. Y tenemos que ir compartiendo las dos cosas. Perdón que le interrumpa. Las dificultades con el sector primario han sido, bueno, siempre pienso que ha sido uno de las luchas que ustedes han estado manteniendo, sobre todo de cara a la Unión Europea y sobre todo para el mantenimiento pues, del mercado los mercados del plátano, como producción puntera de La Palma. Pero también están contemplando otras alternativas, ya no solo del sector primario, sino de otros sectores, sector turístico, para ir un poco abriendo la economía de lo que puede ser un monocultivo hegemónico a una diversificación. Sí, es lo que un poco... Nosotros estamos de acuerdo y hemos dicho, vamos a crecer en camas turísticas hasta un nivel que nosotros entendemos razonable, que las camas turísticas sean el 25% de la población. Es decir, nosotros nos orientamos en una población de 85.000 habitantes, 90.000 habitantes, no los tenemos hoy, nos planteamos 23.000 camas turísticas en función de un 80% de ocupación, 25.000 camas turísticas. Y las vamos a desarrollar, como decía antes, gradualmente, en función de cómo vaya caminando la otra economía que nosotros esperamos garantizar del tema platanero. Pero es que además, con esas infraestructuras que hablaba antes, de carreteras, de caminos agrícolas, de infraestructuras hidráulicas, resulta que tenemos 14.000 hectáreas productivas que en estos momentos están sin cultivar. Y tenemos un paro importante. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque hasta ahora el campo no ha estado dignificado. Porque hasta ahora el agricultor palmero, y eso incide notablemente en el desarrollo socioeconómico de La Palma, ha sido una persona que, primero, entiende que la agricultura no está dignificada, que es sacrificada. Y es verdad, que no hay rentas las necesarias en función del trabajo que se realiza, que la comercialización no es buena y por tanto las rentas no se incrementan. Y entonces, ¿qué hace? Pues no quiere que su hijo sea agricultor. Y lo primero que piensa, yo siempre digo que la primera inversión de la mayoría de los palmeros de una determinada edad es un piso en la laguna, para que sus hijos vayan a estudiar a la laguna. Y quieren que se busquen la vida en la laguna, como funcionarios o donde sea, pero nunca en la agricultura. Y por eso nuestros agricultores son mayores, porque además retienen la propiedad, porque no confíen en sus hijos, sino porque no quieren que sus hijos sean agricultores. Luego, ese debate es un debate importante en La Palma hoy. Yo creo que hemos avanzado en la dignificación de la agricultura, que tenemos en este momento infraestructuras que permiten hacer algo que me parece fundamental, y es la presentación de los productos agrarios de calidad en los mercados. Se compra mucho por los ojos,
y el producto es de buena calidad y no lo presentamos bien. Pues si tenemos infraestructura, como tenemos una central hortofrutícola en La Palma, vamos a poner en marcha y vamos a generar empleo, sobre todo en un sector que en La Palma en este momento es el mayor demandante, que son el tema de mujeres. Hoy, de los demandantes de empleo de La Palma, el colectivo que de verdad es demandante de empleo que tiene más deseos de trabajar, es el sector de mujeres. Entonces, vamos a poner esa central a funcionar, vamos a poner a presentar esos productos agrarios de calidad bien presentados, en instrumentos que sean útiles, que tengan, y vamos a entrar en los mercados y vamos a aprovechar esa enmienda que presentamos en el Senado a la ley de puertos y buscar que el gobierno nos financie el tema de la subvención al transporte. Y nos pondremos en los mercados. Yo creo que esa es la vía. Y lo que decía antes al principio, ¿cuál es el problema que tenemos? Como es lógico, esto se tiene que hacer gradualmente, pero también es lógico que las fuerzas de oposición permanentemente exijan que ya esté cumplido. A nosotros se nos pide un plan territorial especial de ordenación del turismo para toda la isla de La Palma, pues personas que, para toda la isla, personas que en 2 años o 3 años han estado al frente de una corporación local y no han sido capaces de hacer el de solo un municipio. Pero claro, luego cuando vemos el momento, el paro, y yo creo que no se pueden hacer las cosas ya, sino las cosas, y hay que tener la serenidad suficiente. Y cuando los ciudadanos eligen a uno para que gobierne 4 años, debe tener uno la tranquilidad, la frialdad suficiente para entender que las críticas, aunque a uno no le gustan, están ahí, pero que uno tiene que rendir cuentas a los 4 años de su gestión. A veces es complicado mantener esa capacidad de tranquilidad y de reacción. A usted le hemos visto luchando estos años, sobre todo en el renglón del transporte marítimo, en el renglón del transporte aéreo. Digamos, el poner o no poner los vuelos de Iberia con La Palma ha sido una de las eternas luchas del señor Perestelo. ¿Cómo están las cosas ahora, tanto en transporte marítimo y el transporte aéreo? No solo desde el punto de vista del desplazamiento de las personas, sino también de las mercancías al que usted aludía, digamos, como salida pues, a otros mercados de las producciones palmeras, ¿no? Bien, hemos mejorado. Pero todavía sigue con algún riqui-raca con los aviones. No. Y vamos a seguir por mucho tiempo. Bueno, yo espero que quizás por mucho tiempo no. Nosotros hemos ganado en el transporte aéreo la entrada de una nueva compañía en Canarias, también el funcionamiento de la compañía anterior con capital canario ha mejorado las comunicaciones y hoy tenemos casi un puente aéreo entre La Palma y Tenerife sin ninguna dificultad, incluso esos días punta de comienzo de vacaciones, de Navidad, Semana Santa. Creo que las páginas de los periódicos y las radios están llenas de episodios en el aeropuerto Los Rodeos que afortunadamente se van perdiendo porque hoy tenemos mejores comunicaciones. Las marítimas están ahí, ha dado un avance importante. Necesitamos ahora, lo que hablaba antes, aplicar esa ley de puertos y que las administraciones públicas pues ayuden para vencer esa doble insularidad y colocarnos en los mercados de toda Canarias con esas producciones agrícolas y necesitamos mantener ese vuelo directo con Madrid, que ha sido importante para el desarrollo de la isla de Palma, incluso en lo que es importante también, que es el estado anímico de la propia población. Yo creo que se puede mantener, creo que está siendo rentable para la compañía de bandera española. Hay compañías privadas que están hablándonos ya de intentar meterse en ese sector. Lo que pasa es que Iberia es muy difícil de convencer. Solos pues viajan en este momento 5 veces, 5 días a la semana. En los veranos suelen estar los 7 días, incluso algún día 2 vuelos, y basta que entre otra compañía para que ellos vuelen también todos los días, con lo cual pues no habría mercado para 2 y podríamos perder las 2. Bien, en las últimas elecciones, con las que usted pues, repite la confianza del electorado para presidir el Cabildo, por cierto, que don José Luis Perestelo obtiene en algunos de los municipios palmeros más votos que su propio partido obtiene en las candidaturas locales de ayuntamientos.
Por lo tanto, hay personalmente en La Palma pues, un apoyo a su persona, con independencia de que también se apoya a su partido. Pero hecha esa matización, que me parece conveniente hacerla, porque eso pues, nos aclara a veces pues, talantes de personas, en fin, y no estoy tratando ni muchísimo menos de complicar la vida en su partido, Dios me libre. Pero sí, bueno, se presenta ha sido senador y ha sido senador y en el Senado, en la Cámara Alta, ha sido portavoz precisamente de su grupo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Usted ve útil el estar en el Senado? Vamos a ver, en primer lugar... ¿O le hace perder a usted esa estancia en el Senado capacidad para el autogobierno de La Palma? Vamos a ver, en primer lugar decir que yo creo que quien obtiene el respaldo siempre de los ciudadanos son los grupos políticos. Y es bueno que sea así, que todos tengamos claro que somos elementos de un grupo político que debe funcionar, y siempre digo también que ese grupo político, ese partido, debe ser el garante ante los ciudadanos de la gestión de las personas que van en esa lista, tanto a un ayuntamiento, al cabildo, o al gobierno, o al parlamento. De acuerdo con ese gesto de humildad suyo, no. Pero la humildad es también la verdad. Lo que he dicho es cierto. Bien, sí, no. es cierto que hemos tenido la candidatura al cabildo en algún caso. En el tema del Senado, yo recuerdo hace 4 años, cuando se plantea en el partido la conveniencia de que pueda yo ser el candidato al Senado. Yo en aquel momento decía, y lo mantengo hoy después de una experiencia de 4 años, que pensando en el Senado como Cámara Territorial, pensando en el Senado como algo más de lo que es en estos momentos, que es una Cámara simple de segunda lectura, que no tiene vida, porque el debate político se produce en el Congreso de los Diputados, podría ser interesante en ese concepto de Cámara Territorial hacer coincidir al presidente del Cabildo con el senador de la isla. Creo que es bueno. Y creo que es bueno por algunas razones. Con independencia de la persona que le toque la responsabilidad en cada momento. Sí, en cada momento. Yo incluso estoy planteando en este momento, con esa reforma del Senado, de la misma manera que la comunidad autónoma tiene sus 2 senadores, sí, podríamos plantearnos que el cabildo, cada cabildo como gobierno de la isla, podría tener su representante en el Senado. Porque el presidente del cabildo debe defender los intereses de su isla, por encima de todo. Y esos intereses, algunas veces, las soluciones están en los ministerios. Un presidente del Cabildo solicita una entrevista a un ministro para resolver un problema que afecta a su isla. Y generalmente, si lo consigue, pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Un senador solicita esa entrevista y por lo menos con el jefe de gabinete habla el primer día. Claro. Y seguro que con el ministro habla también, si no el primer día, el segundo día. Luego, decía, el Senado puede ser la llave que abra al presidente del Cabildo la puerta de los ministerios y por tanto la puerta a la resolución de muchos problemas diarios que tiene como presidente del Cabildo en la gestión de los problemas de su isla. Y yo creo que eso se puede conseguir. Que en estos momentos el nivel de requerimiento político del Senado no hace necesario un senador en exclusiva al Senado, sino que puede compatibilizarse y sin duda el puesto de presidente del Cabildo es perfectamente compatible con el puesto de senador. Incluso diría yo más, si los ciudadanos de una isla confían en una persona para que sea su presidente del Cabildo, yo creo que es bueno que además le doten de ese instrumento que puede mejorar su gestión, dándoles la llave en los ministerios. Y yo creo que ha funcionado, que me ha funcionado, y realmente creo que otros ejemplos hay que ha funcionado también bien y positivo. Y por eso ahora, pues en el partido se plantea, como es lógico, uno siempre entiende, y lo dije, digo, yo no quiero repetir, pero no lo quiero repetir, lo decía fundamentalmente para producir un debate interno en el partido, porque hay que renovar y porque es necesario que otros compañeros se sientan con posibilidades de participar.
pero el partido lo ha entendido que era bueno que pudiera continuar y, por supuesto, como digo siempre, un hombre de partido tiene que, de la misma manera que a uno le gusta ser presidente del Cabildo, pues también tiene que acatar, porque también es importante para nosotros el grupo parlamentario. Nosotros no podemos renunciar a tener grupo parlamentario porque creo que si analizamos, cuando se analiza la historia de Canarias con una cierta perspectiva de tiempo, se podrá comprobar lo importante que para Canarias fue el apoyo, el tener grupo parlamentario y el apoyo que en el año 96 se dio al Partido Popular para gobernar España. Yo creo que ha sido un cambio sustancial, ser importantes allí, ser necesarios, pues muchísimo mejor, pero estar allí es importante. Importante. Bien, usted aunque la Cámara Alta pues esté aún bajo mínimos de funcionamiento, el hecho de los desplazamientos, el hecho de invertir tiempo también en su presencia en Madrid, todo eso supongo que le habrá complicado un poco, o le complicará un poco pues la convivencia familiar. Usted está casado, es padre de 2 hijos, es hombre de familia. Me imagino que la familia también tiene que pagar un sacrificio por esto. Sin duda, mucho más que yo. Aquí en esta relación, quien siempre lleva la peor parte es la familia, porque yo siempre digo que a mí me pagan, y me pagan bien para trabajar, para defender los intereses de los ciudadanos, y eso me requiere pues todo el tiempo. Yo me levanto muy temprano y estoy todos los días muy temprano en el Cabildo, trabajando muchas horas para defender esos intereses. Entonces, quien pierde en todo esto siempre es la familia, que pierde tiempo y que quieren estar más tiempo, y a veces no estoy todo lo suficientemente de tiempo. Claro. ¿Ha logrado en esa comisión pues sacar adelante algún punto de vista palmero en agricultura, en ganadería, pesca? Yo creo que realmente que puedo estar satisfecho. Antes hablaba de la importancia para el presidente del Cabildo, pero si un trabajo aislado tampoco es positivo. Si ese trabajo está conectado con el gobierno de Canarias, es mejor a la hora de plantear los temas. Yo siempre he querido ir de la mano de la Consejería de Agricultura planteando las estrategias en el Senado, incluso cuando a veces tenemos alguna dificultad en algún tema concreto, pues me ofrezco como instrumento a la propia Consejería de Agricultura para en un momento determinado conocer la valoración del gobierno de un tema concreto, pidiendo la comparecencia del ministro, bien en el Pleno o bien en comisión, como tuve ocasión de hacerlo durante varias veces en este periodo. Recuerdo de la misma manera que un trabajo muy bueno realizado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, no solo por el consejero, sino fundamentalmente también por la viceconsejera María Jesús Barona, un trabajo sobre el impacto de la reforma Fischler en la agricultura canaria. Pues ese trabajo me sirvió para hacer mi intervención en la comparecencia del ministro, y debo reconocer con satisfacción que el ministro pues nos planteó que eran unos datos fundamentales en su negociación para que Canarias quedara fuera de la reforma de la PAC. Un trabajo coordinado, no es un trabajo atribuible solo al senador, sino a la consejería que ha trabajado yo creo que muy bien todos esos datos, ese impacto que podría producir esa reforma, y sin duda yo creo que es satisfactorio que el ministro reconozca que se están haciendo las cosas bien en Canarias y que sirva como instrumento para conseguir los objetivos que siempre nos marcamos. Sí, diálogo interinstitucional, que siempre el diálogo es positivo en todas las esferas. Por cierto, hablando de diálogo y de falta de diálogo, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales últimamente ha tenido ahí con los presidentes de los cabildos, menos el de Gran Canaria, claro, con los otros 6 presidentes de cabildo alguna disfunción. Lo digo por comentarlo de un modo, eso de disfunción, por comentarlo de un modo suave. Bien, ¿qué pasa? ¿Falta de diálogo? Bien, yo creo que lo que ha habido es falta de experiencia por parte de la consejera. Yo creo que se ha equivocado en la estrategia y ha llevado un tema que podría ser un tema muy positivo para todos, lo ha llevado al límite de un debate institucional, de una falta de confianza institucional que no es nada bueno para el futuro de las relaciones de esa consejería con los cabildos.
una consejería que nace con un conflicto en el que los cabildos fuimos solidarios hasta el límite con esa consejería y esa consejera en el tema de los menores extranjeros no acompañados. Los 7 cabildos de Canarias. Incluso cuando había problemas con La Gomera, yo creo que el convencimiento de la solidaridad entre los 7 cabildos posibilitó el acuerdo consejería Cabildo de La Gomera, muy difícil en un momento determinado. Sin embargo, nos enteramos todos con sorpresa que la consejera aprueba un plan de empleo con una sola isla y con 2 ciudades. Gran Canaria, Las Palmas, Telde. Las Palmas, Telde. Las Palmas, Telde. Le planteo, el mismo día le planteo, que tenemos conocimiento de este tema, le planteo como presidente de la FECAI a la consejera que están cambiando los métodos. Que antes, cuando había un plan del gobierno, se reunían los 7 presidentes de cabildo, se les explicaba ese plan, se les explicaba las fichas financieras y los cabildos le resolvíamos una papeleta al gobierno, porque los cabildos nos poníamos de acuerdo en la distribución por islas, con lo cual el gobierno salvaba su problema porque se lo resolvíamos los cabildos. Claro. Sin embargo, en este caso no era así. Entonces, se nos dice por parte de la consejería que no, que ella lo va a hacer con todas las islas, pero que todas las islas tenemos que esperar que la consejería nos dé las directrices y la ficha financiera para cada isla. Sí, poco menos que les acusaba a ustedes de que no sabían manejar fondos europeos. Bueno, eso yo creo que fue una afirmación. Es que ahora se intenta, cuando las cosas se hacen mal y no se reflexiona y se dice, me equivoqué, vestir después ese error le lleva a un conjunto de declaraciones a mayores errores. A mayores errores. A mayores errores. Pero sin rectificar es de sabios. Yo creo que sí, yo creo que cuando uno se equivoca, y a mí me ha pasado, todo el mundo que está en esto se equivoca, yo digo, mira, me equivoqué. Pero yo creo que es mejor equivocarse que no intentar permanentemente buscar argumentos para justificar un error. Porque mire, se dice ficha financiera y ficha financiera por ejes estratégicos del plan. Esas estrategias se nos dan el 15 de enero a los demás cabildos. El Cabildo de La Palma se reúne con los agentes sociales, con los municipios, con los sindicatos, con los empresarios de La Palma, y en 15 días aprobamos un plan, porque lo teníamos preparado de antes, un plan de empleo, que aprobamos en pleno y que presentamos al gobierno. Entonces, mi pregunta, ¿por qué Gran Canaria lo tiene desde antes? No porque conociera las líneas, porque las líneas las podríamos conocer todos, pero ¿cómo va a conocer las líneas y las fichas financieras si no sabemos los recursos que el gobierno de Canarias va a destinar a este plan? Es más, en Gran Canaria no hubo ese debate social que se nos exige del gobierno tengamos los demás cabildos, porque de hecho se planteó inicialmente solo Las Palmas, Telde, cabildo, y el resto de municipios de Gran Canaria, y los sindicatos en Gran Canaria, y los empresarios de Gran Canaria. Nosotros en La Palma lo hemos hecho bien, con todo, y cumpliendo las directrices del gobierno. No nos gustan, claro que no nos gustan, pero no podemos renunciar. El problema nuestro de La Palma es que nosotros no podemos renunciar a ese plan porque no podemos renunciar a 2 millones de euros para el empleo en la isla. Y si nos tenemos que adaptar a ese plan, nos adaptamos a ese plan. Y si nos marcan otras directrices, aceptaremos las directrices, aunque no nos gusten. Nosotros seguiremos trabajando desde el Cabildo para con recursos propios hacer nuestro plan, el que nosotros queremos también, y también para recaudar del gobierno apoyo para otros planes o de la Administración General del Estado o de la Unión Europea. ¿Es necesario mantener, digamos, la solidez de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas? Bien, la FECAI... o cada vez es menos necesaria. Yo creo que cada vez más necesaria. Venga, explique. Vamos a ver, la FECAI, y yo lo he dicho públicamente muchas veces, es un grupo, una reunión de personas que somos presidentes de cabildo. Saben todos los ciudadanos que por Estatuto de Autonomía de Canarias se nos está prohibido a los cabildos federarnos como federación de cabildos. Y por eso se llama Federación Canaria de Islas. Efectivamente, no tiene la consolidación de la FECAN, pero ha sido un instrumento valioso en Canarias. Porque yo siempre digo que lo bueno son los instrumentos y que los músicos sepamos tocar el instrumento. Sí, que no haya desafinamiento después. El tema está que las transferencias han sido posibles por la FECAI. Era muy difícil transferir medio ambiente, con el desequilibrio que había por los conceptos que se movían en medio ambiente. El medio ambiente estaba unido a la masa forestal,
Luego, en islas que tienen mayor masa forestal que otras, pues indudablemente existen más recursos humanos y más presupuestos. Si no están los cabildos y llegamos a un acuerdo solidario de reparto en función de otros parámetros, en función de que medio ambiente también es espacios naturales, costas, otros temas que afectan a las 7 islas, no hubiera sido posible la transferencia en carreteras, en agricultura. Luego, le hemos resuelto al gobierno problemas que desde la óptica solo del gobierno serían difíciles de resolver de manera pacífica para los 7 cabildos. Luego, si el instrumento ha sido bueno, ¿por qué lo vamos a romper? Claro. Vamos a mantenerlo, vamos a fortalecerlo, a pesar de que en estos momentos algunos intenten, no sé por qué, romper lo que ha sido un instrumento válido, que ha funcionado con lealtad al gobierno, y por eso el presidente del gobierno lo defiende. Porque estuvo en el marco de la FECAI. Ha sido cocinero antes que fraile. Estuvo, y los planes sectoriales, que han sido importantísimos para Canarias, fue gestión propia por esa visión y por eso esa confianza que tuvo en su día Manuel Hermoso y que tiene hoy Adán Martín permanentemente en los cabildos. Y eso es fundamental. Y por eso él en estos momentos, en este conflicto, pues como es lógico, yo lo decía estos días, yo no le puedo pedir al presidente que cese a la consejera. Yo entiendo lo que son los pactos de gobierno. Yo he estado gobernando en La Palma en un pacto de gobierno y entiendo que, y por las mañanas me levantaba algún día, pues cuando llega el cabildo ceso al consejero, porque había hecho una faena parecida a esta, pero luego uno piensa que los pactos son así y que hay que hacer mucho sacrificio, mucho diálogo, mucha paciencia, mucha calma y lo que digo, solidarizarme con el presidente, pero además él está en estos momentos defendiendo la FECAI porque la conoce y porque sabe que es importante para las Canarias del futuro. Vamos a volver a la isla de San Miguel de la Palma y vamos a tocar el asunto universitario. Ustedes siempre, el Cabildo, ha tenido una relación, quizá con anterioridad, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ahora parece que en los últimos tiempos, en los últimos días, se ha planteado proyectos con la Universidad de La Laguna. ¿Cómo está el acuerdo con las universidades? Incluso su reivindicación de que hay algún centro en La Palma, universitario. Bien, ese es un tema muy complejo. Y antes hacía referencia, hablando del caso particular, de la importancia que yo le doy hoy al campus universitario. Campus entendido como un punto de encuentro de estudiantes de 7 islas y de otras partes del Estado que vienen a estudiar a Canarias o a la universidad. Cuando aquel gran debate del pleito universitario, nosotros defendimos una posición totalmente diferente. Nosotros decíamos que una sola universidad en Canarias era lo mejor. Teníamos entonces ya una universidad humanística y una universidad técnica, y que lo que era necesario era resolver la demanda que en aquel momento planteaba una isla tan grande como Gran Canaria. Creo que en aquel momento fallaron muchas cosas, y justo es reconocer también el déficit o los errores de la propia Universidad de La Laguna. Yo creo que la Universidad de La Laguna en un momento determinado no estuvo a la altura de las circunstancias, no atendió convenientemente las demandas que surgían fundamentalmente en Gran Canaria, y esa situación provocó esa crisis tan importante para Canarias del pleito universitario. Y en aquel momento reflexionaba, tenía oportunidad incluso de escribir algún artículo, diciendo que me preocupaba no que hubiera 2 universidades, sino que después pudiéramos competir en más centros y no competir en calidad. Y yo creo que algo de eso hemos vivido. En aquel momento la Universidad de Las Palmas, joven, con otro estilo, sin ese pasado que algunas veces se convierte en algo difícil de resolver, intentó abrirse y fue a La Palma y ofreció estudios universitarios en La Palma. Yo, como digo, siempre defiendo más una universidad. En La Palma yo creo que la UNED hay que potenciarla para que aquellos que tienen más de 25 años, que son profesionales, o aquellos que ingresan en el campo del trabajo a los 18 años, por circunstancias particulares, puedan estudiar, y luego hacer más cursos de verano, cursos de doctorado, cursos de posgrado, investigación, y en ese tema estamos en una buena relación. Estos días tenía una reunión con el rector de La Laguna y fue muy agradable
porque creo que nos entendimos, que hablamos en el mismo idioma y eso para mí es importante. Es decir, ¿qué nos preocupa? Los transportes de los estudiantes, las residencias de los estudiantes en la laguna, que la investigación de la laguna pueda aplicarse también en la isla de La Palma, que podamos colaborar también en esa investigación, que podamos colaborar también en la formación de nuestros estudiantes fuera de Canarias cuando terminan una carrera universitaria y tienen que ir a universidades europeas. En definitiva, un marco que yo creo que puede ser muy positivo y de verdad, estoy ilusionado con este equipo rectoral y estoy seguro que vamos a trabajar y que ese trabajo en conjunto va a dar buenos frutos. Muy bien, don José Luis, se nos acaba el tiempo y claro, seguro que hay muchísimos asuntos que quedan en el tintero, pero quisiera, sí, antes de acabar, que usted por lo menos dentro de ese programa que defiende, dentro de esos mensajes que usted dirige a la ciudadanía palmera para el escaño del Senado, si hay algún aspecto que le interesa especialmente insistir en él o por lo menos indicarlo, ¿no? Bien, la verdad es que antes lo comentábamos, el tema que puede ser importante, es decir, la ayuda que puede significar para la gestión del presidente del Cabildo el ser también senador en Madrid. Perdón, es una isla que es, y además usted preside, es reserva mundial de la biosfera. Sin duda, otro de los éxitos importantes en estos años ha sido conseguir, no, porque sería pretencioso decir eso, las condiciones naturales, sino las condiciones humanas. Convencer a la ciudadanía de La Palma de la importancia que es ser reserva mundial de la biosfera. ¿Por qué? Porque hasta ahora los palmeros siempre hemos pensado que declarar iba aparejado, era igual a prohibición. Pues nos hemos convencido de que las declaraciones, si las sabemos ordenar, si sabemos hacer los planes rectores de uso y gestión, y sabemos, porque al final La Palma es como es por la naturaleza y por la relación del palmero con la naturaleza a lo largo de la historia. Luego, si ha sido buena, ¿por qué no la vamos a seguir permitiendo? Claro. Y eso un poco se han convencido los palmeros y por eso somos Reserva Mundial de la Biosfera. Y como decía, no solo es eso, sino también yo creo que para Canarias ha sido muy importante el grupo parlamentario y los palmeros no vamos a quedarnos atrás en no apostar o no aportar nuestro granito de arena para consolidar ese grupo parlamentario que permita también dar un sello de identidad propio a los procesos legislativos que se abren en el Senado. Porque también pensamos en Estado y también hemos puesto nuestro punto de vista en temas de Estado. Y hemos conseguido, nos ha dicho muchas veces, parar incluso un debate importante donde se producía una fuerte crispación entre las dos fuerzas mayoritarias del Senado, pedir un receso desde la humilde posición de un portavoz de un grupo pequeño, canario, allí, y producir un receso y llegar a un acuerdo por unanimidad de toda la Cámara. Son pequeñas satisfacciones que también da a los que estamos dispuestos. Y otra cosa, los senadores de Coalición Canaria no solo hacemos esto, sino que además hay un tema que a mí me preocupa mucho. Los ciudadanos de Canarias muchas veces tenemos